En este día jueves vamos a hablar sobre el diezmo de Melquisedec, una persona, una figura bíblica que ya hemos abordado en otros temas de estudio, pero que resulta muy interesante cuando nosotros nos metemos al relato del Génesis. Así que hoy vamos a considerar este relato y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos sabiduría, encontramos lecciones espirituales para nuestra vida. Hemos aprendido mucho ya esta semana y todas estas semanas, y ahora rogamos que abras nuestro entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastora Ani Perla, ahora tocamos un tema que hay que ser muy francos en esto. Al mundo moderno en el que vivimos casi no le gusta, y es el que nos toquen nuestro dinero, que nos toquen nuestros bienes. Y digo que no nos gusta porque independientemente de qué organización sea, nosotros somos muy celosos con respecto a el dinero, o al menos pareciera que somos celosos, aunque gastamos el dinero a veces en lo que no debemos. Pero me gustaría ir al relato porque luego de lo que sucedió ayer, luego de la guerra, luego de que Abraham tuvo que salir no a pelear con los reyes por el territorio, sino a salvar a su sobrino, a quien consideraba su hermano, como nos lo explicaba nuestro pastor, sucede algo muy interesante en el relato, y es Génesis capítulo 14, versos 18 al 24, aunque vamos a leer del verso 18 al 20 para comenzar. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Comencemos, pastor, para recordar, esto es más que todo para recordar quién es Melquisedec y por qué es importante la inclusión de su figura acá en el relato. Muy bien, recordemos que Melquisedec aquí lo menciona. El libro de Génesis era un rey y también era sacerdote, tenía las dos funciones. Recientemente terminamos el estudio del libro de los Hebreos, donde tenemos la otra mención en el Nuevo Testamento acerca de este rey y de este sacerdote, que su nombre contrasta. De paso, Melquisedec dice, nos da la traducción, rey de justicia. Contrasta con los nombres que tenían algunos de los reyes, al menos algunos de los reyes que fueron a la guerra. Especialmente los de Sodoma y Gomorra. Sí, pero más bien algunos creen, hermano Gerson, y esto es curioso, que tal vez esos ni siquiera son sus nombres, sino que son sus apodos, por decirlo de esta manera, que reflejaban quiénes eran ellos. Su carácter. Personas que eran malas. Ahora tenemos a alguien que tiene que ver con justicia, que es la palabra Sedec, Melquisedec, y Salem, que significa paz. Recuerden, de ahí viene Jerusalén, la ciudad de paz, y de ahí viene también la palabra Shalom. Así que contrasta grandemente. Este hombre era... no se nos dice nada más, ya sabemos cuál es el propósito, que no se nos dice mucha información acerca de él, porque iba a llegar a ser una figura de Cristo Jesús, quien también es rey y sacerdote. Ahora, siempre recordamos, Melquisedec no es Cristo, como dice bien nuestro pastor, era solo una figura, se convertiría en una figura, aunque es un personaje real de la historia. Y me llama la atención, pastor, que este personaje real de la historia adora al Dios Altísimo, pero no se nos menciona que sea de un linaje que podríamos pensar, bueno, ellos sí tuvieron conocimiento de Dios, sino que es otro representante que Dios tiene. ¿Qué nos dice esto sobre cómo Dios actúa en la humanidad para preservar su luz? Bueno, Abraham mismo, recordemos que él vivía en Ur de los Caldeos y Dios había estado revelando siempre. O sea, Dios está trabajando en regiones, en lugares donde nosotros a veces pensamos que el evangelio no llega. Dios siempre está haciendo revelaciones. Amén. Y siempre hay personas, no son muchos, tal vez son una minoría, pero que están dispuestos a seguir a Dios. En este caso, Melquisedec era una persona que había recibido revelaciones de Dios, y a lo largo de la Biblia encontramos, por ejemplo, Balaam, que fue profeta, también era alguien que Dios, no era israelita, pero Dios le había dado revelaciones, solo que él lastimosamente se apartó, no siguió en las revelaciones de Dios, pero va a tono con lo que dice Pedro más adelante cuando
es enviado donde Cornelio, y Pedro dice, ahora entiendo, Dios no hace acepción de personas, sino que Él ve en todo lugar, en todo el mundo, a personas de corazón recto, personas que estén dispuestos a obedecer sus impresiones. Creo que esta es una muy buena, muy buena oportunidad para enfatizar que nunca tenemos que pensar de otras personas como que están perdidos o inferiores a nosotros, que pensamos que ya tenemos la luz. Tengamos mucho cuidado, que hay personas que pueden ser de otras culturas, razas, denominaciones incluso, pero pueden tener un corazón mucho más dócil y sensible a escuchar la voz de Dios que aquellos que tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia y las grandes verdades que Dios en su misericordia nos ha dado en una base más frecuente. Amén. Y ahora tenemos el ejemplo de Abraham, pastor, porque al reconocer a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, una frase muy importante, al reconocerlo como sacerdote del Dios Altísimo, Abraham le da el diezmo de todo. Y eso incluso antes de que se le haga la mención de que se puede quedar con el botín, antes de todo eso, Abraham da el diezmo. ¿Qué importancia reviste este hecho de Abraham como una lección para todas las generaciones que van a seguir después de él? Muy bien. Nuevamente, así como ayer contrastamos a Abraham con Lot, porque de paso toda esta guerra estaba en el contexto de mostrar la diferencia entre Abraham y Lot. Algo bien interesante es que cuando Lot, para poder contestar la pregunta de cuando Abraham dio el diezmo, vayamos un poquito más atrás. Cuando Lot escoge la tierra, Abraham está pasivo, Lot está activo, viendo por su supervivencia. Miren qué importante es considerar esto. Pero cuando Lot luego pierde todo porque no puso a Dios en primer lugar, no estoy diciendo con esto que no daba sus ofrendas, no lo sé, pero no se menciona que construyó altares, no se menciona eso. Pero el punto es que ahora que Abraham va a la guerra, ahora lo vemos activo y también agradeciendo a Dios porque le ha dado la victoria. De hecho, se lo dice Melquisedec. Y Lot en todo este relato no aparece que dice algo, está muy pasivo. Sí. Estuvo activo cuando quería conseguir. Para él. Ahora, cuando tiene que agradecer, es más, ni siquiera aparece en el relato que agradece. Sí, ¿no? Pasamos por alto el versículo 17 y me gustaría que lo vieran. Bueno, sí, porque dice, cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer, y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Y para qué salió el rey a recibir a Abraham? Para agradecerle. O sea, el que le agradece es el rey. Lot, que Abraham lo fue a liberar, ni siquiera le agradece. Y aquí tenemos un punto. El que no es agradecido, el que no reconoce lo que otro hace en su favor, esa persona jamás va a reconocer tampoco lo que Dios hace en su favor. Y aquí tenemos entonces cómo Abraham reconoce a Dios. Aunque él ha ido a la guerra, aunque él es el que ha sudado, ha tomado las armas juntamente con sus hombres, Abraham es de una estirpe tan generosa que Abraham viene y en primer lugar, recuerden ustedes, le da a Dios el diezmo al dárselos a Melquisedec. O sea, él lo está dando a Dios. De hecho, aquí en estos breves versículos se menciona varias veces de parte de Melquisedec la palabra bendición. Se menciona también que Dios es creador de los cielos y de la tierra. En otras palabras, una persona que da su diezmo es una persona que reconoce que Dios le dio la fuerza, que Dios le dio la bendición para tener ese dinero y reconoce que no es que le está dando a Dios, sino que más bien es porque Dios le ha dado. Y eso hace una gran diferencia. Bueno, y a propósito de eso, pastor, entonces, ¿cómo manifiesta nuestra fe el diezmo? Es decir, ¿cómo es un poderoso indicador de la fe el hecho de que yo devuelva el diezmo, así como al mismo tiempo edifica mi fe? Es decir, hace esas dos cosas, indica la fe y edifica la fe. ¿Cómo es que lo puede hacer? Considerando eso que ha dicho, yo no le estoy dando nada a Dios, es decir, yo no puedo decirle, Señor, mira, aquí te doy todo mi esfuerzo. Más bien estoy diciéndole, Señor, gracias a todo lo que me diste, te puedo devolver a ti. Así es. Yo creo que eso profundiza la relación con Dios porque muestra la confianza. Cuando alguien cree que le está dando a Dios en vez de ser al revés,
realmente lo que está sucediendo es que esa persona se hunde más en el egoísmo y se aparta de Dios, y cuando da, lo hace con dolor en su corazón, que yo creo que es lo que pasó con Caín. Sí. Recordemos que cuando leímos su historia, ahí decía, Caín le trajo una ofrenda a Jehová, pero la construcción de esa frase, porque no se usa con Abel, con la ofrenda de Abel, da a entender que Caín creía que él estaba pagando a Dios, que más bien Caín lo hacía un poco a regañadienta. Entonces, yo creo que cuando una persona tiene una relación de confianza con Dios, cuando tenemos una relación de confianza con Dios, vamos a reconocerlo como creador, vamos a reconocerlo que Él es el que nos ha dado y que ahora nosotros pues le traemos a Él de lo que Él ya nos dio como bendición. Abraham es tan generoso que ni siquiera quiere tomar lo que le da el rey de Sodoma, y le dice, mira, tú fuiste a la guerra, el botín es tuyo. Pero no solamente eso, sino que pide el botín para los que no fueron a la guerra, sí, que en este caso lo tenemos ahí en el versículo 23 y 24, lo vamos a leer para poder ver la calidad de carácter de Abraham. Bueno, y quizás para darle todo el contexto, el 22 dice, respondiendo Abraham al rey de Sodoma, dijo, he jurado a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, sí tomarán su parte. Muy bien, noten, ellos no habían ido a la guerra con él, solo los criados de Abraham, pero había una práctica, bueno, el que no va a la guerra, también le damos del botín de los que fueron a la guerra. Abraham dice, en mi caso no se preocupen, yo no necesito más, yo sé que Dios me va a bendecir. Amén. Y precisamente es el propósito por el cual Dios dejó el diezmo. Tal vez algunos no entienden esto. Y claro, nosotros hablamos del diezmo, que es para predicar el evangelio, se da a la iglesia lo administra, se paga a los evangelistas, a los pastores, y algunos se quedan solo con eso. Ahora, mis amigos, el diezmo, el gran propósito es eliminar de nosotros el egoísmo. Vean que Abraham no quiso escoger la tierra, él dejó que Lot escogiera. Cuando le ofrecen el botín tampoco lo quiere. ¿Y será que no necesita? Claro que necesita, pero él dijo, yo no quiero de lo que tú me vas a dar, quiero que Dios me lo dé. Amén. Ahora, si Dios le hubiera dicho, Abraham, tómalo, él lo toma. Como hizo, por ejemplo, cuando fue allá a Egipto, y sí, el faraón, pues, en compensación que había tomado a su esposa, por lo menos por un momento, ahí la había retenido, el faraón viene y le dio bienes, ahí los tomó, pero en este caso él sintió que haber tomado ese botín era como con decir, yo lo hice, yo gané la guerra, yo gané la batalla. Y Abraham dice, no, solo den el diezmo de esto, yo no necesito eso. Aquí tenemos entonces cómo debe vivir el cristiano por fe, amén, siempre confiando en Dios. Cuando intentamos tener más y arrebatar más para nosotros y ni siquiera le damos a Dios lo que le pertenece, al final, como Lot, descubrimos que tendremos menos. Pero cuando nosotros le damos a Dios lo que le pertenece y confiamos que Él proveerá, al final tendremos más. Amén. Tal vez en este momento algunos de nosotros puede ser que estamos luchando con este asunto de lo que hay en nuestro corazón respecto a los bienes que Dios nos ha dado. Pastor, ore por nosotros para que podamos tomar la actitud de Abraham, en este caso todavía Abraham, que se convertirá en el padre de la fe, para que también nosotros podamos ejercer esta fe. Y yo estoy seguro, pastor, que quien ejerce esta fe va a descubrir que Dios es más abundante de lo que nosotros imaginamos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos muestras cómo debe ser el carácter de un hijo tuyo, regenerado, transformado por tu gracia y en una relación constante contigo. Ayúdanos a ser como Abraham, a ser personas pacientes que esperan mientras tú resuelves las cosas, pero cuando hay que actuar, hay que ponerse en acción, también hacerlo. Y ayúdanos a reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti, Señor. Elimina ese egoísmo que está destruyendo las naciones, los países, la familia, las iglesias, porque cada uno ve lo suyo. Ayúdanos, Señor, para ser generosos como lo fue
Abraham y reconocer que tú eres el dueño y el creador de todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.